Bueno, bienvenidos, entonces de vuelta lo digo. ¿Qué estudia la química inorgánica? Y bueno, podemos decir que estudia todo lo que no estudia la química orgánica. Esa sería una forma sencilla, ¿no? De poder determinar qué es la química inorgánica. Realmente es una ciencia tan vasta con B corta, es decir, de complicada, de grande, de extensa, que es muy difícil encasillarla en algo. Entonces se nos presenta un problema de sistematización que tenemos claramente en orgánica. En orgánica tenemos sistematizado desde la nomenclatura hasta la forma de reaccionar las cosas y la que nos hace poder entenderlo. En la química inorgánica no es tan sencillo porque no tenemos una forma de sistematizar el conocimiento, digamos, siguiendo un procedimiento. Por lo tanto, podemos decir, bueno, ya que desde el punto de vista que conocemos que las sustancias están hechas de moléculas, de átomos, bueno, vamos a empezar a estudiar las moléculas y entonces vamos de esa manera a encarar, digamos, todo el razonamiento posterior. Y yo les diría, miren, la mitad de los elementos de la naturaleza, de la tabla periódica, son metales. Y los metales no son moléculas, los metales son una cantidad de núcleos y arriba una cantidad de electrones dispersos, formando bandas, que hay muy poco de lo que podría ser una molécula. Por otro lado, tenemos compuestos como el carbono y sus variedades alotrópicas, el diamante, el grafito, el grafeno, que está de moda ahora, son todas redes covalentes infinitas, en donde el concepto de molécula se pierde. Y por supuesto que tenemos sólidos que no son moleculares, en fin. Entonces, la molécula parece no ser la forma más ideal de estudiar la química inorgánica. Entonces, vamos a ver algo que conocemos claramente, que es la tabla periódica. Entonces, a partir de la tabla periódica, armamos todo un procedimiento para estudiar esta materia. Por supuesto que tiene sus bemoles y cada una de las unidades se maneja diferente. Yo recomiendo este libro que tengo acá, de 860 páginas, que se llama Química Inorgánica Avanzada, Cotton y Wilkinson. Es un libro, ¿lo leí todo? No, si la pregunta es esa. No leí todo, pero leí varios de estos. Este libro, hay una compañera que ya lo puso en el grupo de Facebook. La compañera puso, entre paréntesis, y se le agradece muchísimo esa colaboración. La verdad que a mí no me da para escanear esto, no me da el tiempo, no me da la vida. La compañera lo puso ahí, es un libro muy recomendable. Puso la segunda edición. Yo tengo la sexta y es vieja, o sea que si bien la química inorgánica, lo que vamos a estudiar es, digamos, no ha cambiado mucho, realmente, si pueden tener acceso y les interesa conocer, tengan una edición más avanzada. Bueno, vamos a arrancar por un lugar que yo, en mi época, digamos, y que intento con esto incentivarlos a que le guste la materia, porque básicamente yo lo que quiero es que la química no sea una mala palabra, ni sea una materia que sea, digamos, lúgubre, oscura, que nos traiga tristeza, sino todo lo contrario, que de alguna manera el estudio de la química nos haga sentir mejores, nos haga sentir que estamos avanzando, progresando, y tenemos conocimientos, y que esos conocimientos van a quedar ahí, son una forma de razonar, una forma de pensar, que eso es muy importante. Iba a decir, ¿qué iba a decir? Vamos a empezar por el origen de los elementos químicos. Yo les voy a decir antes que necesitaría que ustedes
tuvieran esto. Y tuvieran estos conocimientos previos. Es decir, saber de estructura atómica, de periodicidad, de enlace químico, de estequiometría, de termodinámica, de electroquímica. Quizás es mucho pedir, pero nosotros no vamos a ver esto en el sentido del principio. Vamos a estudiar, sí, por ejemplo, la estructura atómica, sí, la periodicidad, pero ya desde, si digamos, la estructura atómica tiene 10 escalones, vamos a empezar por el escalón número 3, por decir algo. Es decir, ya deberían tener un conocimiento previo de esta materia, de estos temas. Yo esto después se los paso. Bueno, muy bien. Voy a intentar escribir en algún lado, creo que tiene un lugar esto para escribir. A ver, compartir pantalla, acá la pizarra. Ahí va. Vamos a empezar a hablar del origen de los elementos. Voy a poner los lentes, así escribo. El origen de los elementos. ¿Dónde se generaron los elementos químicos que conocemos nosotros? Bueno, para eso tenemos que hablar del universo. Empezamos por el universo. ¿Qué edad tiene el universo? ¿Alguien sabe qué edad tiene el universo? Bueno, aproximadamente 15.000, me voy a escribir acá, 15.000 millones de años. Años más, años menos. Tengo la computadora en inglés, o sea que no me va a escribir años nunca, porque no tiene la ñ. Ahora le puse la ñ. 15.000 millones de años. ¿Qué temperatura tiene el universo? ¿Cuál es la temperatura del universo? ¿Alguien sabe? 25 grados Celsius, 100 grados Celsius, 100.000, o sea, en promedio. Y alguien me preguntará, ¿cómo sabe los 15.000 millones de años? Bueno, eso, digamos, se sabe por el famoso corrimiento al rojo, que bueno, ya supongo que lo saben, si no lo saben, estudienlo por ahí o googleenlo, que es una forma de determinar la edad del Big Bang, digamos, cuando fue la explosión que hizo lugar al nacimiento de todo esto que conocemos. Bueno, la temperatura es de 3 grados Kelvin. Es una temperatura absolutamente baja, casi cerca del 0 Kelvin, que es, el 0 Kelvin sería, digamos, un lugar teórico, por lo tanto una singularidad, unas famosas singularidades, en donde las sustancias y la materia está en completo empaquetamiento y absolutamente en reposo, o sea, congelado, sin movimiento ninguno. No es congelado de frío, sino en el sentido de que no hay ni la mínima vibración, ¿no? Ni la mínima vibración. Es una temperatura teórica que no se conoce que se haya logrado. 3 grados Kelvin, de cualquier manera, es una temperatura absolutamente baja. ¿Cuál es la condición actual del universo? ¿Quién sabe cómo está el universo en este momento? Bajo de un mole. ¿Cómo, perdón? ¿Cómo está? Me interesa. En expansión. Exacto. Es una expansión, pero además de tener una expansión, ¿en qué sentido la expansión? Es decir, desde el punto de vista físico-químico, ¿qué tipo de expansiones? Ajá, los agarré. Siempre les voy a preguntar un poco más. En aumento la entropía. Sí, exacto. Bueno, eso básicamente es gracias a la expansión. Hay muy pocas expansiones que la entropía no aumenta. Bueno, es una expansión adiabática. Están en expansión adiabática. La adiabaticidad es un concepto físico-químico
que habla ¿de qué? De que el calor ni sale ni entra dentro del sistema. Nuestro sistema, si es el universo, no hay fuera de él nada que entre ni algo que salga. Y ustedes me dirán, bueno, pues si el universo es todo, ¿no? Es imposible que afuera del todo exista algo. Y ahí ya empezamos con problemas filosóficos, que no está mal entrar en este momento, pero bueno, estamos en química y con un Zoom de 40 minutos. Así que, de cualquier manera, desde el punto de vista científico se lo define así, de esa manera. Bueno, ¿cuál es la composición del universo? Podemos decir que hay, por ejemplo, si yo pongo en masa, voy a escribir más abajo, vamos a ver la abundancia cósmica, es decir, qué es lo que hay en el universo en el momento de hoy. En masa hay un 73% de hidrógeno, elemento hidrógeno, elemento. Hay un 25% de helio, y hay el resto de un 2%. O sea que de lo que estamos constituidos nosotros prácticamente no somos nada, no hay nada, un 2% que no es nada, ¿verdad? Esto en masa. Disculpen, la verdad que está bastante desprolijo. ¿Cómo hago? Ahí va. Para que quede más lindo. Debería traerlo escrito esto, ¿verdad? Pero bueno, me resulta más divertido a mí escribirlo. Si lo tengo escrito como que lo estuviera leyendo, yo qué sé, no sé. Igual sería más rápido. Hay un poco de razón tiene. ¿Qué pasa? En átomos. Esto es masa, ¿no? En átomos. ¿Cómo es el universo en este momento? ¿Cómo se encuentra? Bueno, tengo un 90% de hidrógeno. Perdón, hidrógeno. Tengo un 90% de hidrógeno, tengo un 9% de helio. %9 de helio. Y tengo el resto de 1%. Obviamente que en masa y en átomos son cosas diferentes. El hidrógeno al pesar menos que el helio, 4 veces menos. No son 4 veces menos porque hay mucho isótopo presente en ese momento. Bueno, no importa. A pesar menos, entonces la composición en masa baja de lo que son composición en átomos. Y podemos decir que si yo hiciera una gráfica, que no sé si la voy a poder hacer acá, pero voy a intentar hacer una gráfica en este momento, ¿cómo sería? Con dibujar acá esto. Si yo hiciera una gráfica de la... acá pusiera la abundancia. Después se la doy de libros, que debe estar más linda que lo que yo vaya a hacer acá. Y en el eje de las X le voy a poner el número atómico. Si yo hiciera una gráfica de este tipo en el universo, de cómo están dispuestos en este momento todos los elementos de la tabla periódica, la abundancia es en átomos. Yo puse hoy ejemplos de masa y átomos. En átomos, voy a dibujar acá a ver si puedo. Bueno, es algo así. ¿Ah? Voy a escribir otra grafiquita más abajo acá, ¿sí? Que sería paralela. La gráfica de arriba, o sea, lo que estamos viendo es que los elementos de número atómico bajo son mucho más abundantes que los elementos de número atómico alto. Es decir, a medida que el Z aumenta, hay cada vez menos átomos en el universo de estos átomos, ¿no? Y bueno, ustedes dirán, sí, puede ser, porque obviamente para formar átomos más complicados, obviamente se precisó más tiempo, entonces fue necesario, es decir,
la cantidad va a ser menor porque hubo que pasar mucho más tiempo para poder lograrlo. Algo de razonamiento ahí está, algo bien está. O sea, por eso dijimos que el hidrógeno, el elemento que está allá arriba, es el que tiene más, el que tiene más abundancia y los otros cada vez menos. La gráfica de abajo sería los elementos con Z par son un poco más abundantes de los mismos elementos con Z impar. Como siempre en esto, no es una regla estricta, sino que tiene sus enormes excepciones, enormes. Pero bueno, podemos decir que la gráfica de abajo son los impares y la gráfica de arriba los pares. O sea, para más o menos la misma, el número atómico, por ejemplo, si yo digo nitrógeno y oxígeno, es más abundante el oxígeno que el nitrógeno, o más abundante el berilio que el carbono, en fin, es decir, algo así. Bueno, muy bien. Seguimos con el... ¿Cómo se generan los elementos de la tabla periódica? Obviamente, entonces dijimos hidrógeno en mayor proporción, y luego helio, y después el resto de las cosas. Bueno, parece un universo bastante aburrido en ese sentido, ¿verdad? Elementos muy básicos. Voy a pasar directamente a lo que se estudia. Esto puede tener, digamos, yo puedo entender que haya discrepancias, y voy a hacer un pequeño paréntesis, que haya discrepancias con esta forma de ver el universo, pero desde el punto de vista científico es lo que está, digamos, como que laudado, es decir, esto ya está como parte de la ciencia. Entonces, puede haber cuestiones filosóficas, puede haber cuestiones religiosas que difieran con esto que yo voy a decir, pero en ciencias se analiza de esta manera. Voy a borrar todo esto y después les paso bien los PowerPoint que tengo para esto. Borro. Borro todos los dibujos. Bien. Vamos a ver ahora cuáles son las vías de síntesis. Las vías de síntesis de los elementos. Porque, ¿de qué manera los elementos se han producido? Es decir, ¿cuáles son los caminos que han llevado a que hoy tengamos elementos naturales en la Tierra, como el hierro, el carbono, mucho más pesados que el hidrógeno y el helio iniciales? Las tres formas que se estudian en ciencia son el Big Bang, después tenemos la evolución estelar, que se llama, es otra vía de obtención de elementos, y la última de todas son los rayos cósmicos. Parece ciencia ficción todo esto, pero les puedo asegurar que no, que es bastante complicado, porque cada uno de ellos tiene lo que hay que decir. Bueno, es decir, nosotros vamos a estudiar que los elementos naturales que existen en el universo fueron generados de tres maneras diferentes. El Big Bang, que es, digamos, lo primero, es como un gran estallido. Lo podemos ver como, es decir, teníamos inicialmente le voy a decir la palabra agregado, un agregado de masa y energía, no muy grande, tampoco muy chico, no muy grande, de muchísima temperatura, que explotó, y esa explosión hasta el día de hoy sigue en expansión, o sea, como que se sigue dando esa explosión inicial, esa expansión inicial. Bueno, entonces vamos a estudiar acá como uno, y le voy a poner Big Bang 1,
Vamos a dividir el Big Bang en varias etapas. Esto le parecerá a todo ciencia ficción. Yo me imagino de otro lado lo que estarán pensando. Pero bueno, es así. Big Bang 1. El Big Bang 1 podemos definirlo así. El tiempo que pasó entre que yo considero el momento inicial y la terminación del Big Bang 1 es muchísimo menos, mucho menor a un segundo. ¿Está? La definición, mucho menor a un segundo. La temperatura que se encontraba ese agregado de masa y energía es de 10 elevado, que no sé cómo se hace acá, le pongo elevado, a la 30 Kelvin. O sea, el mayor número posible que ha tenido el universo en toda su historia es 10 a la 30 Kelvin. Es un número absolutamente imposible de cuantificar. A mí me gusta igual siempre pensar qué son esos números. Nosotros cada 6 unidades tenemos millón. Con otras 6 unidades tenemos billón. O sea que si yo hago 6 por 5 son 30. Son 5 veces 6. Es decir, son millón, billón, trillón, cuatrillón, quintillón de Kelvin. Un número absolutamente imposible de entender, de poder comprender mentalmente. Seguimos. ¿Qué más podemos decir del Big Bang 1? Bueno, ¿qué había en ese Big Bang 1? Hay partículas, vamos a ponerlo así, composición de ese Big Bang 1. Tenemos elementos subatómicos, más abajo todavía de las partículas elementales. Tenemos quarks, tenemos neutrinos, tenemos electrones y tenemos fotones. Esa es la composición del universo al menos de un segundo de la primera explosión. Es decir, en el momento, digamos, inicial. ¿Ok? Pasamos directamente al Big Bang 2, o sea que es analizando el Big Bang en etapas, porque son bastante distintas todas. Big Bang 2, voy a ponerlo así. El tiempo ocurrido para que suceda esto es de un segundo aproximadamente. ¿Qué pasó en este momento? Bueno, la temperatura bajó considerablemente porque la expansión adiabática hace que la temperatura disminuya. ¿Entiende? Que es 10 elevado, ustedes me entenderán qué significa elevado, ¿no? 10 a la 10 Kelvin. O sea, bajó bastante los quintillón de Kelvin, pasó ahora a apenas, son 4 cifras, son 10.000 millones de Kelvin. ¿Qué más? ¿Cuál es la composición del Big Bang 2 ahora? ¿Qué pasó ahí? Bueno, el efecto de la bajada de la temperatura y la expansión, seguimos teniendo fotones, electrones, partículas todas, fotón, masa y energía. Bueno, ya tenemos protones, o sea, los quarks, fotones y neutrinos dieron lugar a los protones. Ya tenemos neutrones. No sé si estoy escribiendo o no. Bueno, electrones, protones. Perdón que escriba así tan... Pero ya voy a solucionar este tema de otra manera. Neutrones y, bueno, y obviamente que seguimos con los neutrinos. Neutrinos. O sea, ya tenemos a partículas que las conocemos, neutrones y protones. Seguimos. Nos quedan 7 minutitos. Voy a borrar todo.
Borra todos los dibujos, perfecto. Pasamos al Big Bang 3. Todo esto para llegar al día de hoy, a ver cómo de dónde salieron los elementos químicos. Big Bang 3. En el Big Bang 3 podemos decir que el tiempo que demoró ese Big Bang 3 entre que el 2 y el 3 fue aproximadamente 3 segundos. Perdón, 3 minutos, sí, no, mucho más, sin duda. 3 minutos, o sea, es un tiempo infinito al lado de lo que demoró lo otro, ¿verdad? Acá lo que sucede es que la temperatura siguió igual, 10 a la 10 Kelvin. Voy a poner 10 E, que significa elevado, a la 10. O sea, la temperatura siguió igual, aunque siguió la expansión y la temperatura se mantuvo. Y la composición sigue siendo de núcleos de hidrógeno ahora. Voy a bajar un poco un grado de temperatura porque sigue la expansión acá, entonces si no, no tiene sentido que sea diabático y no baje la temperatura. Dice la 9. La composición, 2 puntos, sería entonces núcleos de hidrógeno. Y ustedes me dicen, ya tenía los protones. Bueno, ya están formados. Ya tenemos helio, también núcleos. Tenemos berilio. Tenemos los primeros elementos de la tabla periódica. Litio, bueno, obviamente electrones. Tenemos, bueno, fotones y neutrinos siempre. Es decir, digamos que en la tercera etapa del Big Bang aparecen los elementos más abundantes de la tabla periódica. O sea, ya en ese momento los tenemos presentes. Y vamos a ver lo último, lo que en la ciencia se llama el Big Bang 4. 4, que tenemos el tiempo que pasó es 10 a la 6 años. O sea, estamos ahí, viviendo, digamos, ese momento, todavía. La temperatura es menor a 10 a la 4 Kelvin, y bajando, de tal manera que hoy tenemos 3 Kelvin, lo que habla de, hay una ralentización de la expansión, quiere decir que en algunos miles de años quizás el universo vuelva a comprimirse, no lo sabemos. Bueno, acá la composición, entonces acá nace la química, en este periodo de tiempo. Se forman los primeros átomos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, los núcleos sueltos atraen a esos electrones que están ahí y forman una unidad indivisible. Entonces se forman los primeros átomos de hidrógeno, helio y berilio. Y litio también, que yo he puesto en el anterior, ¿no? Litio. Litio. Bueno, muy bien, chicos. Esto ha sido la introducción a lo que un poco quería hablarles de esto, porque capaz que no lo ven en ningún lado. Y sinceramente, me parece que está bueno arrancar bien desde el principio. Esto es literal empezar desde el principio. Obviamente que después vamos a ver cosas. Voy a dejar de compartir para mostrarles otras cosas. Y como digo, esto puede tener, digamos, alguna connotación filosófica o religiosa que pueden no estar de acuerdo. Notable. Estos son teorías que por ahora no se ha encontrado algo que digan que no. Obviamente que no se puede experimentar un nuevo Big Bang. Se han hecho algunas simulaciones en laboratorio, pero obviamente no podemos llegar a esas temperaturas y esas condiciones que hacen imposible lograr conocer
exactamente esto. Bueno, voy a mostrarles cosas más prácticas que vamos viendo, porque esto parece un poco todo, a ver, donde les muestro algo que, digamos, les diga a ustedes de qué estamos hablando con esto, qué es lo que tengo que saber en esta materia, qué es lo que debería conocer. Bueno, ya les muestro algo que los pueda orientar un poco, o por lo menos lo que me parece a mí. Razonamiento, ¿no? Razonamiento. Por ejemplo, a ver, qué sé yo, bloque S. No, porque ese es medio complicado. Vamos a ver bloque... bloque P. No, tampoco. Vamos a ver... No, voy a mirar este. Bueno, vamos a ver esto, por ejemplo, cortito. Antes de irme, quiero siempre decir que les agradezco a todos que estén ahí. La verdad que no es fácil que haya 19 personas en una tarde dedicadas a esto, así que les agradezco. Probablemente más adelante, como a mí se me está complicando el tema de los horarios, lo grabe por YouTube y de alguna manera lo tengan. Me gustaría darle un nivel universitario todo esto y no tan secundario, qué fácil, porque no me parece que sea la forma de aprender. Decir una actitud un poco, no sé, populista, decir, no, que lo vas a aprender bien fácil. Nada es fácil acá, nada, todo necesita su esfuerzo, y creo que en el esfuerzo es cuando está la ganancia de estas cosas, la diferencia que nos hace unos de otros, el esfuerzo que uno ponga. Entonces, lo fácil a veces no es así.